Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Buenas tardes, apreciables radioescuchas de esta revista Es Ahora Nicaragua. El 15 de enero del 2021 les traemos un programa con el análisis de los principales acontecimientos de esta semana, las opiniones y comentarios de ciudadanos sobre el acontecer político y organizativo. Principales hechos de esta semana. El doctor Moisés Hassan, presidente del Partido Acción Ciudadana, nos brinda un análisis de la actual situación política y las posturas preelectorales en el tinglado del país. MRS cambia el nombre a Unión Democrática Renovadora, UNAMOS. Conversamos con Bernardo Blanco, dirigente del Comité Departamental del Partido Acción Ciudadana del Departamento de Granada, sobre la situación de la unidad y su reacción ante la represión del régimen. Dedicaremos a informar sobre la situación internacional pendiente de un análisis que analizaremos posteriormente. Miembro directivo del PAC analiza la unidad opositora conformada por C por L y Alianza Cívica. Analizamos la negociación de salario mínimo y su implicancia en las actuales condiciones de crisis económica. Y como siempre, nuestra sección Un día como hoy en la historia. Asimismo, continuamos demandando las libertades democráticas, en particular la libertad de nuestros presos políticos, e insistimos en demandar el cese a los asedios y hostigamientos a las personas opositoras al régimen. Iniciamos con las palabras del doctor Moisés Hassan. Buenos días, estimados amigos, amigas. Un saludo en este fin de semana y conversar un poquito, dar a conocer algunas opiniones de quien les habla. Querría empezar por decir que no es ocioso insistir en la necesidad de buscar la unificación de los nicaragüenses que auténticamente repudian a la dictadura, es decir, alrededor del 80% de la población, como condición imprescindible para solucionar en forma definitiva la crisis por la que atraviesa el país. Esto es, por expulsar del poder, claramente, no simplemente la presidencia, como a veces se piensa, expulsar de la presidencia y del control de la Asamblea Nacional a la pandilla de Ortega, para luego ponerlo ante verdaderos tribunales de justicia que los hagan purgar su corrupción y crímenes. En esta necesidad coinciden quienes, honrada e ingenuamente, a mi juicio, creen posible lograr esa salida a través de un proceso electoral limpio, y quienes no creen posible dicho proceso y opinan por la instauración de alguna manera de un gobierno de transición. Es notorio que quienes opinan por la vía electoral usualmente dan por sentado que la sola victoria en el proceso electoral de esta alianza, de una alianza unificada, resuelve la crisis, lo cual, pienso yo, es una grave equivocación, pues creo que no basta con obtener como resultado de las votaciones, insisto en la cuestión del poder, la presidencia y la mayoría en la Asamblea Nacional.
es necesario, además, que seguidamente se proceda a desmantelar el aparato orteguista, esto es, se proscriba su organización política, se reorganice el poder judicial, se controle el ejército y la policía, etcétera, y muchas cosas más que sería muy largo mencionar. Y estas tareas que he mencionado, le compete desarrollarlas a los electos, quienes deben permanecer, y esto es clave, deben permanecer unificados alrededor de estos propósitos tras la victoria electoral. Estar unificados tras esos propósitos, repito, de desmantelar la dictadura, proscribir su organización, controlar ejército y policía, estar unificados tras estos propósitos una vez obtenida la victoria electoral, no es algo que esté garantizado. Y tenemos que apelar a la historia. La historia, las enseñanzas que ella nos brinda, no pueden ser echadas en saco roto. Y la historia nos demuestra precisamente que no está garantizado que tras la victoria electoral se cumpla con los propósitos que han sido enunciados y que supuestamente guiarían la actuación de las nuevas autoridades tras su victoria electoral. Y para no hablar en abstracto, vamos a decir que basta recordar los acontecimientos de 90, que muchos tratan de ocultar. Prácticamente una cantidad enorme de quienes forman opinión tratan de ocultar lo que realmente ocurrió en 1990. Y recordemos, para empezar, que se formó la Unión Nacional Opositora, UNO, y que la UNO resultó, ya sabemos por qué razones conocidas, obviamente el rechazo a la dictadura en ese tiempo, la Dirección Nacional del Frente, el hecho de que esta misma Dirección Nacional del Frente torpemente se cegó a creer que el pueblo la apreciaba y que iba a votar por ellos, fueron las razones principales por las que dieron elecciones limpias. Y en elecciones limpias, obviamente, la dictadura en esos momentos era absolutamente alejada, o estaba absolutamente impedida de alcanzar el poder, la victoria. Repito, la palabra poder hay que ser cuidadoso cuando uno la usa. De manera pues que la UNO resultó vencedora en esos comicios. Y aquí viene lo interesante, y no sobrevivió a ellos. Terminados los comicios, obtenida la victoria electoral, la UNO no sobrevivió. Para empezar, antes de la toma de posesión de la nueva asamblea, ya la UNO se había hecho de la presidencia, y la nueva asamblea, la UNO ya se estaba haciendo trizas. Primer signo claramente visible: el vicepresidente, un hombre muy honorable, que era el doctor Virgilio Godoy Reyes, fue de hecho despojado de su cargo. Simplemente cuando el doctor Godoy quiso entrar a su oficina de vicepresidente, apareció una señora por instrucciones del yerno de la presidenta y le dijo que simplemente allí no tenía nada que hacer, que buscara dónde meterse. De manera que el doctor Godoy fue de hecho, aunque no hubo ningún decreto ni nada, desde luego, pero fue de hecho despojado de su cargo. ¿Y qué ocurrió con la asamblea? Los diputados electos por la UNO de inmediato se dividieron en 3 grupos principales. De inmediato. Y quien les habla fue testigo de eso porque estuvo como diputado independiente en esa asamblea. Se vio en 3 grupos que fueron los siguientes. Uno de los grupos lo formaban los reales opositores, que los que realmente querían el desmantelamiento definitivo de la dictadura, que repito, entonces era de la dictadura de la Dirección Nacional
del frente, en la que los Ortega eran prominentes, pero todavía pues compartían parte del poder con los restantes miembros de la dirección. Un segundo grupo lo formaban quienes tenían tratos secretos ya con los hermanos Ortega y su vicepresidente, el vicepresidente de Daniel Ortega. Ya tenían tratos secretos y compromisos y arreglos de quién iba a tener qué posición y qué cargo y qué cosas iban a hacer. Y el tercer grupo era el grupo de los más vividores, quizás una posición intermedia, es decir, gente que no estaba ni guiada por el propósito de desmantelar y acabar definitivamente con la dictadura y de hacer justicia, sino que ni tampoco estaban metidos en los tratos y en los arreglos secretos existentes con los Ortega, sino que estaban a la expectativa. En otras palabras, a la expectativa, viendo a ver, bueno, por qué lado me inclino, qué es lo que voy a hacer, quién da más. Efectivamente, buscar quién era el que podía ofrecer más para inclinarse hacia uno de los dos primeros grupos que he mencionado. Y naturalmente creo que casi es innecesario decir que el grupo, este tercer grupo, los inefables vividores, fue comprado por Ortega tan pronto pensaron que les convenía. Hubo un momento un poco después de la sesión inaugural de la Asamblea, donde se hizo clara esa división. Un poco más tarde, los Ortega consideraron que había que comprarlo por algunas disidencias internas que tuvieron en el primer grupo. El primer grupo tuvo discusiones por el poder interno y con quién era quién en el arreglo con los Ortega, de manera que con esas disidencias que se produjeron internamente, se vieron los Ortega en la necesidad de comprar a los miembros de este tercer grupo, que muy diligentemente se dejaron comprar y fortalecieron entonces el control de los Ortega sobre la Asamblea. Concretamente un control que tuvieron salvo todo el tiempo entre el 90 y 96, salvo esos dos instantes que repito que medio se les escapó el control. El instante cuando se produjo la divergencia interna entre el primer grupo, el grupo de los que tenían tratos con el frente, con los Ortega, y el segundo momento cuando el candidato vicepresidente de Ortega, Ramírez, se convenció de que ya no le convenía seguir con Ortega y que Ortega jamás le iba a ceder el cargo o la candidatura a presidente. Son los dos momentos. En los dos momentos, sin embargo, lograron recobrar el control, repito, simplemente comprando a más gente del tercer grupo y llegaron pues hasta el final con el control de la Asamblea al final de 1996. De manera pues que esta pequeña revisión de la historia que estoy haciendo la estoy haciendo para conocimiento de tantos que por una u otra causa, muchos, la mayor parte por su edad, no la vivieron, otros porque no estaban involucrados tan directamente en el quehacer político, y que es conveniente que conozcan esta historia, que se den cuenta de que la UNO dejó de existir en cuanto triunfó y que empezó a hacerse tiza entre sí porque no estaban unificados por los mismos propósitos. Repito, unos eran guiados por el propósito de manejar tratos con los Ortega y de esa manera repartirse el botín. Otros sí realmente eran gente decente que estaba en la lucha por acabar con el orteguismo, y en ese tiempo pues la Dirección Nacional del Frente no estaba todavía, los Ortega no emergían solitos ellos, y repito pues el otro grupo, los eternos vividores. Entonces quiero, tras esta pequeña revisión de la historia, hacer una breve advertencia. Quiero concluir con una breve advertencia que esencialmente está dirigida a quienes, a las personas que honestamente creen que puede haber una solución a través de las elecciones, de las elecciones de noviembre de este año. De manera pues, quienes creen honestamente
a ellos, honradamente, creen que la erradicación real y definitiva de la dictadura puede hacerse por la vía electoral, al menos, yo les diría, deben asegurarse de dos cosas, al menos de dos cosas. Número uno, asegurarse que el proceso electoral sea limpio, es decir, que hayan reformas electorales que no solamente se queden en el papel, sino que también trasciendan a la vida real, a los hechos reales. Y que, por supuesto, aparte de las reformas, hay una cantidad de elementos que intervienen, por ejemplo, dentro de elementos que hagan que las reformas tomen cuerpo. Es decir, que no es lo mismo que yo ponga una reforma que voy a cambiar al Tribunal Supremo, al Consejo Supremo Electoral, y después lo cambio por otros 3 que son igualitos, o por otros 4, 5, 6 que son igualitos a los anteriores. O que diga que voy a depurar, me comprometen las reformas a depurar el padrón electoral, y en la hora de la depuración, pues la depuración sale igual o peor que el padrón no depurado. De manera pues que asegurarse de que haya reformas electorales y que las reformas electorales pasen del papel, que por ejemplo se permita movilización. Eso es una cosa clarísima. Si no hay movilización, no hay campaña electoral, y de manera que es clarísimo que las movilizaciones deben ser permitidas. No simplemente que digo que se permiten, pero a la hora de llegar no permiten. Las reformas electorales en todo el proceso, no solamente las leyes, sino todo el proceso electoral y los actos que involucran el proceso electoral, que todos estos reformas pasen a convertirse en realidades, y los hechos que se necesitan también pasen a convertirse en realidades. Eso es una de las cosas, asegurarse de que sí haya un proceso electoral limpio de la manera que lo estoy describiendo. Por supuesto, está a mi juicio, y esto es imposible, pero bueno, si hay quienes honradamente crean en eso, pues yo respeto esa opinión. Y la segunda advertencia que quería hacerla es que los candidatos que postulen, y ustedes, amigos y amigas, han visto en los últimos días cómo se ha desatado un mar de candidatos. Han aparecido un chorro de candidatos han aparecido. De manera pues que estos candidatos que se postulen hasta donde sea posible, ¿verdad? Por supuesto, es muy difícil hacer juicios, pero hasta donde sea posible hacer un juicio serio sobre los candidatos, sean gente firme, capaz y decente, gente que no anda buscando satisfacer ansias de poder, notoriedad o dinero, para que no ocurra de vuelta pues que un presidente que ya tiene arreglos con su contrincante, y que no ocurra también una asamblea en la que quedan una mayoría de los electos por la oposición y que están listos a entregarse al candidato, ya sea derrotado o no, al candidato opositor al orteguismo. Entonces, hasta donde sea posible emitir juicio, gente firme, capaz, decente. Eso es la otra advertencia. Repito, dos advertencias. Número uno, asegurarse asegurarse de un proceso electoral limpio, con todas las implicancias que eso tiene. Dos, que los candidatos que se lleven sean candidatos que de verdad van a seguir unificados tras el propósito de desmantelar la dictadura y darle su merecido por los crímenes que han cometido ante tribunales de justicia correctos y realmente justicieros. Para terminar, quiero decir que una precaución mínima, hablando de los posibles candidatos, una precaución mínima que yo le diría a quienes quieran ir a elecciones en una presunta unidad, una precaución mínima sería no permitir que quienes estuvieron involucrados y se beneficiaron de las traiciones de 90 y 96
puedan ser candidatos a nada, para no darles chance de que repitan lo que hicieron en 90 y 96 y nos receten los 30 años más innecesarios que nos recetaron de la dictadura orteguista, que debieron haber terminado en 90, por la elección de 90, pero que luego fueron prolongados hasta el día de hoy por candidatos, y hay algunos nombres que uno sabe que estuvieron claras, y no es nada oculto, que estuvieron claramente metidos dentro de esas traiciones, que fueron servidores de Ortega en algo que se llamó la Convergencia hasta 2005, uno de ellos el más notable, y que no es posible permitir que esta gente, y allí no hay error de juicio, allí está totalmente claro, no se está cometiendo ninguna injusticia, no se debe permitir, no deben permitir los que organizan estas elecciones y que seleccionen candidatos, que quienes estuvieron involucrados en esas traiciones puedan ser candidatos y se les dé una nueva oportunidad de hacer los mismos chanchullos que hicieron en el pasado. Y la otra advertencia en cuanto a los candidatos, que también no es una advertencia que no tenga, que implique un juicio que pueda ser un juicio injusto, es que tampoco deberían permitir que sean candidatos quienes por años y décadas apoyaron a la dictadura orteguista y que se enriquecieron de la dictadura orteguista y que de repente dicen haber abierto los ojos el 18 de abril. Para poner el ejemplo más drástico, digamos, que de repente aparezcan, claro que no va a ocurrir porque es demasiado obvio, aparezca el señor Rafael Solís como candidato, porque abrió los ojos, el pobre cegado, tonto, de torpe, pasó años haciendo cosas y de repente el 18 de abril abrió los ojos, se dio cuenta que qué barbaridad es la que habían ocurrido. De manera que estas son advertencias, si es que desembocamos en elecciones como muy posiblemente ocurra, son advertencias para que nosotros no perdamos la esperanza, para que el nicaragüense típico no pierda la esperanza de que un día nuestra Nicaragua sea una Nicaragua libre, una Nicaragua digna. Un gran gusto haber expresado estas opiniones, estimadas amigas, amigos, y tengan un feliz fin de semana. Mucho gusto. Gracias. Estas fueron las palabras del dirigente del Partido Acción Ciudadana, Moisés Hassan. En una decisión colectiva y trascendental para el MRS, su Congreso decidió cambiar el nombre a Unión Democrática Renovadora y también sus emblemas. Escuchemos su propia difusión oficial del cambio de nombre. En la novena convención del MRS, hoy se dieron a conocer los resultados del nuevo nombre y emblema que adoptará a partir de ahora, una vez que se dé la correspondiente reforma estatutaria. Suyen Barahona, presidenta del partido, anunció en transmisión pública que ha sido aprobado un nuevo nombre y emblema que reflejan los cambios y la nueva identidad de la organización para estar a las alturas de las exigencias en la lucha por una Nicaragua libre de dictaduras, en democracia, con justicia y oportunidad para todos. Los resultados de la votación fueron detallados por Ana Margarita Vigil, expresidenta del MRS, y la propuesta ganadora contó con el respaldo de más de 2/3 de los convencionales presentes. Una vez aprobados el nombre Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, y su emblema, la novena Convención Nacional realizará su clausura el próximo domingo 17. Previamente, las y los convencionales deberán votar para aprobar la reforma estatutaria correspondiente a las decisiones de nombre y emblema. Concluirá así este proceso de cambios, coronando de esa manera un ejemplar ejercicio democrático de consultas y debates iniciado meses atrás. Bernardo Blanco, coordinador del Comité Departamental de Granada del Partido Acción Ciudadana, nos brinda sus declaraciones sobre el proceso de unidad en esta localidad y sobre el ánimo en que se encuentra la unidad de los miembros del partido. Bernardo, ¿qué tal está la situación de la unidad ahí en Granada? Bueno, gracias por esta pequeña entrevista.
motivados aquí en la ciudad de Granada porque hemos estado trabajando con organizaciones civiles, estamos trabajando con las organizaciones independientes de maestros, estamos trabajando con sindicatos independientes, estamos trabajando con los partidos políticos y otras organizaciones que están interesadas en el asunto del trabajo de la unidad acá en Granada. Así es que por el momento nosotros nos hemos estado reuniendo clandestinamente, pues esto me hace recordar el trabajo de los años 76, 77, 78 hasta el 79 que llegamos ya en esta lucha y nosotros pues no le tenemos temor ni a la policía ni a ninguna otra entidad represiva. Sin embargo, pues tenemos nuestras propias cautelas y entonces nos reunimos clandestinamente, ponemos alguna señalificación en alguna casa, en algún lugar, ¿verdad? Y ahí nos reunimos, pues, pero no hemos dejado de hacer ese trabajo, pues. Entonces, aquí en Granada nosotros estamos motivados, yo como representante del PAC aquí en el departamento de Granada, me he estado movilizando en los municipios casualmente ahorita estoy en Andaime. He estado conversando con gente de las comunidades rurales como La Zorra, La Barranca, y ahorita que estoy aquí pues por el municipio de Granada, ya estoy aquí al lado por el mercado municipal de Nandaime visitando a una gente que quiere que nos reunamos acá en Nandaime y que conformemos pues un enlace con la cabecera departamental de Granada y hacer el trabajo de unificación. Es decir, ustedes están trabajando en los municipios también del departamento de Granada. Así es, estamos trabajando no solamente en Granada, sino que en los municipios de Nandaime, de Iriomo, Diría, y ya tenemos algunos contactos, como te digo, ¿verdad? En la cual pues la gente se siente motivada y que sienten la necesidad de organizarnos. Te vuelvo y repito, no sentimos ningún temor alguno a la represión policial o de cualquier otra entidad represiva de este gobierno y nosotros seguimos para adelante. Inclusive, pues, mañana voy a tener una reunión en Granada con algunos compañeros y compañeras, pues, que están interesados en que nosotros sigamos trabajando y desarrollándonos, pues, para una lucha que vamos a tener y que vamos a invitar posteriormente, pues, a algunas otras organizaciones de partidos políticos. A propósito que hablar de la represión, pues hasta el momento se ha sabido que varios líderes y personas opositoras han estado siendo asediadas por la policía, que se les llega a plantar a sus casas, que está en un asedio constante. ¿Cómo están viviendo ustedes esa situación? ¿Cómo es el caso particular ahí en Granada? Por eso te digo de que esto me hace remontarme a los años 76, 77, 78, en la cual nosotros hacíamos el trabajo clandestino. Entonces así de una manera similar estamos trabajando en Granada, clandestinamente, determinamos lugar, hora, inclusive en la casa donde nos vamos a reunir pues ponemos alguna señalificación para que la persona que está invitada pues llegue y a última hora anunciamos pues el local para que no tengamos ningún problema de asedio, no tengamos ningún problema de represión. Hay algunos locales que nos cierran las puertas, por supuesto, pues por temor a que le cierren sus locales, sus restaurantes, sus bares. No podemos hacerlo mucho públicamente porque queremos tener mucha cautela y precaución pues para que no nos vayan a agredir las fuerzas represivas de este gobierno que siente mucho temor a la unidad de los y las nicaragüenses.
¿Cómo se siente el ánimo de los compañeros, de los ciudadanos miembros del PAC ahí en Granada? ¿Cómo han estado reaccionando? A nosotros, como miembros del Partido Acción Ciudadana, pues nos pica los pies, como dicen, para realizar el trabajo. Vuelvo y repito, insisto, ¿verdad? El trabajo lo estamos haciendo, un trabajo cauteloso, minucioso, porque queremos tener esa precaución, esas medidas de precaución, pues nos estamos reuniendo en diversas casas, en diversas direcciones, para no ser ubicados, pues, por la fuerza represiva. Sin embargo, nosotros estamos con todo el ánimo, nosotros estamos con la moral en alto y que solo estamos esperando el banderillazo, pues no estamos pensando en unas elecciones, no estamos pensando en candidatos, no estamos pensando en a qué partido vamos a apoyar, no, estamos pensando en el trabajo interno de la unicidad, de la unidad de propósito que tenemos todas las organizaciones sociales, como te digo, organizaciones sindicales, organizaciones de maestros, organizaciones de mujeres, de las mujeres que son más valientes, digamos, que los hombres, porque me he enfrentado ahorita con compañeras de que nos han dicho a nosotros, ¿y cuál es el temor? Enfrentemos, pero el asunto no es de enfrentamiento, sino que el asunto es de desarrollar el trabajo minucioso, cauteloso, porque todavía puede, o sea, es del conocimiento de todos los nicaragüenses que no nos podemos reunir en un lugar tranquilamente sin que no haya una represión por parte de la policía o otras entidades, entre comillas, pues, que han puesto los gobernantes. ¿Qué llamado harías a todas las otras organizaciones para que se sumen a esta propuesta de unidad de todas las fuerzas ahí en Granada? Yo les digo a todos los nicaragüenses, a todos ciudadanos que aman nuestra patria, de que no tengamos ni pizca de miedo, pues si ya esto ya nosotros los veteranos ya lo hemos vivido en años anteriores con la dictadura de Somoza, con la guerra de los años 80 y ahora que nos estamos enfrentando a esta nueva dictadura, pues yo le digo al pueblo nicaragüense que retomemos nuestra bandera, retomemos de nuevo la fuerza de unidad. Nosotros nos merecemos los nicaragüenses de que seamos libres, de que vivamos en paz, en tranquilidad, pero con este sistema hay que levantar la bandera y levantar el ánimo, el espíritu. Nosotros somos un pueblo combativo, nosotros somos un pueblo luchador, nosotros somos un pueblo que siempre hemos luchado y hemos salido siempre adelante. Muchas gracias, Bernardo, por tus palabras de aliento y de ánimo, pues, ¿verdad? Estamos en contacto, pues. Así es, y siempre a la orden, mi hermano, cada vez que ustedes quieran alguna entrevista personalmente, yo me voy pues a la radio, a la televisión, a donde ustedes quieran. Ok, muchísimas gracias, pues. Consultado, uno de los directivos del Partido Acción Ciudadana nos brinda sus primeras impresiones sobre las declaraciones de Kitty Monterrey y la actitud de C por L y Alianza Cívica respecto a la unidad opositora. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Miren, la presentación de la Alianza Cívica en este momento, adelantándose, prácticamente se adelantó a todo, pues, porque efectivamente dio el primer paso, pues, y eso me parece a mí que es algo que ya está acordado con el frente. Por una sencilla razón, la Alianza Cívica sigue siendo los empresarios adentro y los estudiantes quedaron atrapados en esa tesis, porque lo que pretende la Alianza Cívica es aglutinar a la mayor cantidad de electores, que no sé si lo pueda lograr, pero fundamentalmente es dividir el voto en 2 a 3 bandas, porque nadie está seguro
de que le den casilla a la UNAP y a la coalición. Y a su vez ella claramente expresó que esa gente, como no existen, habla de los territorios, de la gente de abajo que se puede juntar a ellos, pero prácticamente le está diciendo a la Coalición Nacional y a la UNAP que no tienen nada que hacer ahí, que es lo que probablemente es que la Alianza Cívica se constituye en la segunda fuerza, otro nuevo PLC. Es decir, los escenarios pueden ser variados, pues, pero el objetivo común ya está dado. Primero, dividir el voto a como sea. Delegitimar a la UNAP, que es para ellos la izquierda, para ellos es los oportunistas neosandinistas, los izquierdosos y ONG. Y entonces, ¿qué le pasa a la UNAP? Además, que para mí que el objetivo claro de ser por él es lograr aglutinar a todas las fuerzas activas supuestamente para vencer al frente. Y lo que puede considerarse segunda fuerza perfectamente puede ser acordada con el frente y estarían trabajando en esa línea. ¿Qué le pasa para mí a la UNAP y a la coalición? O se preparan para ir en una casilla diferente o abandonar definitivamente la carrera electoral y plantearse otro tipo de incidencia política en que aparentemente no hay las condiciones actuales. Ahí veo yo que no es gratuito que se hayan adelantado la Alianza Civil Kitty para poner ya el carro, como ellos han dicho, poner el carro y que la gente descalificando a todo el mundo y le está pidiendo a las bases de estas dos organizaciones adicionales que se junten a ellos, porque ya claramente lo digo que no tenían cabida ahí la UNAP ni la Alianza Cívica. Así que lo que yo planteo es que la Alianza Cívica y la UNAP tienen que replantearse nueva estrategia para ver qué arrancan, pues, y cómo hacen una propuesta para que aglutine el resto de la población, pues. Porque yo no creo que la Alianza Cívica, inclusive con las actitudes de C por L de doña Kitty, ha tenido un rechazo total y absoluto de todo el mundo, pues. Entonces a lo mejor le sale el tiro por la culata. Pero ese es para mí lo que está planteado, pues. Dividir la oposición, ¿verdad? Y que ellos de alguna manera sean la segunda fuerza para repartirse de nuevo, regresar a abril, al 17 de abril del 18. Ahora, nuestra sección Hoy en la Historia, los acontecimientos que marcaron un hito en la historia de un día como hoy. A los fieles radioescuchas de Radio República y esta su revista Es Ahora Nicaragua, les damos las gracias por acompañarnos en este segmento. Frase del día: ¿qué sucedió un día como hoy, 15 de enero? Y las denuncias. La frase de este día es: cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. Un día como hoy, 15 de enero, en el año 1944, hace 76 años, se dio un terremoto en la ciudad de San Juan, Argentina, alcanzando los 7 grados de la escala de Richter, con el foco a unos 30 kilómetros de profundidad, provocando una muerte entre 8.000 y 10.000 personas, según investigaciones realizadas años más tarde. Tal cifra de muertes se debió más que a la violencia del sismo, al tipo de construcción existente en aquel entonces. La reconstrucción de esta ciudad duraría hasta el año 1960. En el año 1881, hace 139 años, en las cercanías de Lima, Perú, tiene lugar la batalla de Miraflores, en la que vencerá el ejército chileno, marcando con ello el fin de la Guerra del Pacífico entre Chile y Perú y la ocupación de la ciudad peruana de Lima 2 días más tarde. En 1929 nace en Atlanta, Georgia, Martin Luther King,
activista negro e inmejorable orador, que hará el llamamiento a los ideales norteamericanos y cristianos, ganando el apoyo del gobierno federal y de movimientos blancos del norte. En 1964 será galardonado con el prestigio del Premio Nobel de la Paz por su defensa pacífica de los derechos civiles. Él morirá asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis. En el año 1519, en Acla, Panamá, es decapitado Vasco Núñez de Balboa, adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, junto a sus amigos Fernando de Argüello, Luis Botello, Hernán Muñoz y Andrés Valderrábano, todos ellos acusados de conspirar contra la corona. Sus cabezas serán exhibidas en picas durante varios días. Y continuamos denunciando hoy 15 de enero por la libertad de Bernardo José Ramos, de 68 años de edad, miembro del PAC y secuestrado político desde el 12 de octubre del 2018 y condenado el pasado 17 de abril a 5 años de cárcel y 3 meses de multa, junto con el joven veterinario Denis García Girón. Igualmente denunciamos el atropello a la dignidad del ciudadano Wilber Alberto Pérez, propiciada por la policía sandinista en horas de la tarde, el día 17 de diciembre del 2020, el cual fue secuestrado junto con su moto en el sector del Malecón. Este 11 de enero realizaron la audiencia inicial manchando su honra, imputándole el delito de tráfico de drogas. Apreciado ciudadano, les anunciamos que usted puede hacer pública su denuncia a través de este segmento, escribiéndonos en las páginas de la radio y en el Facebook del PAC. Hemos llegado al final de este segmento. Frase del día: ¿qué sucedió un día como hoy? Y las denuncias. Esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos, diciéndoles hasta la próxima, invitándolos a continuar en sintonía de esta su revista Es Ahora Nicaragua. Gracias. El salario mínimo está nuevamente en negociación. El gobierno, empresarios y trabajadores debaten cuánto deberá modificarse el salario mínimo. De estas conversaciones tendremos un reflejo de la postura del empresariado respecto a la dictadura orteguista. Si estarán aliados para evitar un alza en los salarios de los trabajadores o si apoyarán las demandas del sector laboral. Iniciamos nuestra sección de noticias relevantes en el ámbito nacional. Este día jueves comienza en Nicaragua la discusión del salario mínimo congelado en $181.5. El gobierno y una parte del sector privado y sindicatos sandinistas de Nicaragua instalaron este jueves la mesa negociadora para fijar el nuevo salario mínimo de los trabajadores para el año 2021, cuyo promedio se mantiene congelado en 6.166.22 córdobas, equivalente a 181.50 desde marzo del año pasado. Por su parte, los empresarios, representados principalmente por el Consejo Nicaragüense de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, CONIPYME, expresaron sus dudas de que haya un incremento como el que aspiran los trabajadores, debido a que la economía local se ha contraído desde el 2018. Sin embargo, el año pasado la Comisión decidió hacer un ajuste anual y no cada 6 meses, consciente de las necesidades de mantener la estabilidad laboral y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, según el convenio. Por tercer año consecutivo, en la mesa tripartita del salario mínimo no participan las grandes empresas, debido a la crisis que mantienen distanciado al gobierno y al sector empresarial desde abril del 2018, y en su lugar lo ocupa una parte de CONIPYME.
continuando con el efecto, ¿verdad?, del salario mínimo, vemos precisamente que al finalizar el 2020 el salario mínimo más alto es en la construcción y el sistema financiero y el seguro, con 9.542 córdobas mensuales. El más bajo son el sector agropecuario con 4.686.33 y los trabajadores de la micro y pequeña industria y el sector turismo con 4.605 córdobas. Todos los sectores reciben un salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica, que se ubica en 15.000 córdobas mensuales. Aquí podemos hacer notar que el régimen de Ortega y sus aliados del Gran Capital han hecho del fetiche de los salarios bajos el instrumento central para atraer inversiones del extranjero. Y efectivamente es un mito que los salarios bajos atraen o animan a los inversionistas al traer sus plantas de producción a los países de bajo salario. Si ese fuera el caso, decían, Nicaragua, donde los salarios son los más bajos de Centroamérica, debería concentrar las mayores inversiones de la región. La productividad. Ahora, los salarios pueden aumentar perfectamente sin afectar la rentabilidad del país, incluso puede ayudar a mejorar su competitividad. La razón es sencilla y compleja a la vez. El factor que decide si un país resulta o no atractivo al capital global es algo mucho más intrincado que el índice salarial. Ese algo se llama productividad y capital humano. La productividad es un fenómeno altamente complejo que se compone de una multiplicidad de factores: calificación de la mano de obra, conectividad de procesos, ductibilidad de la red de transporte, infraestructura, facilidades o dificultades legales, condiciones de seguridad, etc. Pero sobre todo, altos grados de eficacia de las élites empresariales que articulan todos los procesos. Nicaragua debería implementar una política relativamente visible a más productividad y mayor calificación, mejores salarios, de tal manera que el aumento de los salarios no solo no impacta negativamente su competitividad, sino que de manera paradójica lo incrementa. El hoyo negro de la sociedad nicaragüense se encuentra no en el mundo del trabajo, sino en su polo opuesto, la conjunción de una élite política en alianza con el gran capital, que hoy gobierna el país sobre la base de sacrificar todas las condiciones de seguridad laboral, y una élite empresarial que tiene la lógica de obtener ganancias extraordinarias en corto plazo, con bajo salario y con poca o nula inversión de bienes de capital. Continúa la pugna en Estados Unidos. La tormenta que quiso generar el presidente Donald Trump ahora parece que se está desvaneciendo. Las intenciones de castigo para quienes participaron en las trifulcas en el Capitolio todavía siguen siendo consideradas como viables. Continuando con las noticias internacionales, uno de los principios sagrados de la democracia de Estados Unidos es que el ejército es apolítico y leal a la Constitución. Pero ante la tensión política generada por la invasión del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, los líderes militares han considerado necesario hacer un recordatorio. La violenta protesta de Washington, D.C. el 6 de enero fue un asalto directo al Congreso, al edificio del Capitolio y a nuestro proceso constitucional, dice una circular dirigida a los miembros del ejército y firmada por los 7 generales y el almirante que conforman el Estado Mayor Conjunto. Cualquier acto contra el proceso constitucional no solo atenta contra nuestras tradiciones, valores y juramentos, también van en contra de la ley, agrega la nota publicada este martes. Los analistas aseguran que se trata de un mensaje insólito por parte de los líderes de las ramas militares del ejército, aunque se enmarca en este clima de tensión que vive el país. La Unidad Nacional informó a través de los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que luego de intenso trabajo en el 2020, a pesar de la pandemia que azota desde marzo del año pasado a Nicaragua, alcanzó el 100% de la estructura territorial y sectoral de la organización en todo el país. La Unidad Nacional cuenta actualmente con 227 organizaciones y estructuras territoriales, entre las cuales se encuentran 153 comités municipales,
17 comités departamentales. Estos comités departamentales incluyen los de la región autónoma del Caribe Norte y región autónoma del Caribe Sur, más 7 comités distritales en el caso de Managua. También se informa que el pasado 10 de enero fue la fecha límite para que las organizaciones miembros y las estructuras territoriales pudieran pasar a formar parte de la lista de su membresía. También se dio a conocer que la elección del nuevo Consejo Político se llevará a cabo el 31 de enero, en un proceso amplio, público y democrático, impulsado también a través de la coalición nacional. En medio de la represión, intimidación, incluso casa por cárcel a más de 50 líderes, la Unidad Nacional considera que ha sido un reto trabajar estos mecanismos democráticos internos. Otra noticia que está impactando es que Corea del Norte exhibe un misil que describe como el arma más poderosa del mundo. Corea del Norte presentó un nuevo tipo de misil balístico que se lanza desde submarinos, descritos por los medios estatales como el arma más poderosa del mundo. Varios de estos misiles fueron exhibidos en un desfile supervisado por el líder Kim Jong, informaron los medios estatales. La demostración de fuerza militar se produce días antes de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. También sigue esto a una rara reunión política en el que Kim condenó a Estados Unidos como el mayor enemigo de su país. Las imágenes publicadas por los medios estatales de Corea del Norte mostraron al menos 4 grandes misiles pintados en blanco y negro que pasaban frente a una multitud que ondeaba banderas. En otro orden de las noticias internacionales, la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos vendrá acompañada de un plan de 1.9 billones de dólares para estimular la mayor economía del mundo, debilitada por la pandemia del COVID-19. El presidente anunció este jueves su propuesta que incluye $1 billón destinado a los estadounidenses a través de pagos directos de $1.400 si el Congreso la aprueba. El plan también incluye 415 mil millones para impulsar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, así como 440 mil millones en apoyo para las pequeñas empresas. El demócrata ha prometido poner en marcha una nueva estrategia contra la pandemia que ha dejado más de 385.000 personas muertas en Estados Unidos. En su campaña el año pasado hizo énfasis en la necesidad de hacer un mejor trabajo contra el COVID que el que ha hecho el presidente Donald Trump. En otro orden de noticias, en México, la Fiscalía desestima el caso contra el ex general por falta de prueba Salvador Cienfuegos. La Fiscalía General de la República de México anunció este jueves su decisión de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, el exministro de Defensa extraditado desde Estados Unidos, tras ser detenido por supuesto tráfico de drogas. Un comunicado de la Fiscalía señala que no encontraron pruebas de que Cienfuegos tuviera relación con el peligroso cartel de narcotráfico H2, como lo habían acusado Estados Unidos. Cienfuegos, secretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y el militar de más alto rango jamás arrestado por narcotráfico, fue extraditado a México en noviembre tras permanecer más de un mes detenido en Estados Unidos. Según documentos judiciales, los fiscales estadounidenses se referían a Cienfuegos como el padrino para reflejar su posición en la cúspide de una pirámide que incluye a las Fuerzas Armadas, el gobierno mexicano y el extremadamente violento cartel de drogas. Estados Unidos acusaba al general Cienfuegos de usar su alta posición para ofrecer una protección única al cartel, alertándole sus operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército sus recursos contra otros rivales.
contar con su audiencia el próximo lunes 18 de enero con más análisis, comentarios y planteamientos desde los territorios del país. Hasta la próxima, tengan muy buenas tardes. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana.